Hola, mi nombre es Tania Silva Echeveste, vivo en la Ciudad de México, mi número de matrícula es MX005357. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la UNILAB. Para mi producto integrador de la asignatura de Derecho Procesal Penal, hablaré acerca de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas obligaciones que el imputado, persona a la cual se le sigue una investigación o un proceso penal por un determinado hecho, deberá cumplir a fin de asegurar que no se sustraerá a la acción de la justicia, no se obstaculizará el proceso y no se pondrá en riesgo a la víctima. Tipos de medidas cautelares según el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales son las siguientes: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o la prisión preventiva. Caso práctico. El señor Martín García vive en la delegación Benito Juárez, Colonia Esmeralda número 345, código postal 98659. Al llegar a su domicilio después de una jornada laboral a las 8 p.m., escucha mucho ruido fuera de su hogar, por lo que decide asomarse por su ventana para ver qué sucede. Se da cuenta que llegó de visita el novio de su vecina en su coche, Rodrigo Reséndiz, pero al parecer viene muy tomado y no coordina bien los movimientos de su coche. Le da un pequeño golpe al auto del señor Martín. El señor Martín sale de su domicilio para revisar el estado de su coche. Se da cuenta que no fue fuerte el golpe y de manera amable le va a decir al joven Rodrigo que tenga cuidado al manejar, porque puede ocasionarle daños a su auto o incluso a los autos de los demás vecinos. Rodrigo desciende del coche e intenta golpear al señor Martín, por lo que el señor decide meterse a su domicilio. Entonces, Rodrigo se sube a su automóvil y en reversa le ocasiona 3 golpes al coche del señor Martín, ocasionando un notable daño en el automóvil. El agraviado llama al 911 y minutos después se logra la detención del joven Rodrigo. Este delito se trata de daño a propiedad ajena y se persigue por querella de la parte ofendida, que es el señor Martín, quien llamó al 911. Establecido en el artículo 239 del Código Penal de la Ciudad de México, al que destruya o deteriore una cosa ajena o una propiedad en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas: de 20 a 60 días de multa cuando el valor del daño no exceda de 20 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente o no sea posible determinar su valor; prisión de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días de multa cuando el valor del daño exceda de 20 pero no de 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente; prisión de 2 a 3 años y de 150 a 400 días de multa cuando el valor del daño exceda de 300 pero no de 750 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente; y prisión de 3 a 7 años y de 400 a 700 días de multa cuando el valor del daño exceda de 750 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Medios de prueba que ofrece el señor Martín. Recordemos que los medios de prueba son toda la fuente de información que permite reconstruir los hechos. Se reconocen como medios de prueba la confesión, la testimonial, el dictamen de peritos, la inspección judicial, la reconstrucción de los hechos, la documental, la confrontación, la circunstancial, los careos y las llamadas no especificadas. En este caso se contó con el testimonio de 2 vecinos, quienes relataron lo sucedido y lo cual concordaba con la declaración del señor Martín, así como también se verificó con los daños causados en el automóvil de este último. ¿El delito requiere prisión preventiva? No, ya que no se considera como delito grave. La reforma constitucional llevada a cabo para implementar el nuevo sistema penal corresponde a un Estado democrático,
que respeta los derechos fundamentales y debido a ello la prisión preventiva dejó de tener el efecto inmediato del auto de formal prisión, dictado en contra de los imputados por delito que contemplara una pena privativa de libertad, y ahora se constituyó como una medida cautelar excepcional respecto al inculpado protegido por la presunción de inocencia, la que se solicitará por el agente del Ministerio Público en una audiencia, en la que deberá justificar con antecedentes su autorización. ¿Se pueden ofrecer medidas cautelares? Sí, el juez puede solicitar las medidas cautelares tales como la prohibición de salir del Estado y de acercarse al domicilio del señor Martín, dado que existe el antecedente de que el imputado trató de golpear al ofendido cuando éste lo confrontó por haber golpeado su automóvil. Para finalizar, me gustaría mencionar algunos beneficios que tienen las medidas cautelares dentro del proceso penal. Brindan certeza jurídica e impulsan el respeto a los derechos humanos de las víctimas e imputados. Reducen el uso de la prisión preventiva y evitan criminalizar a las personas mientras se determina su culpabilidad. Gracias.